La humedad del aire acondicionado central se sentía como una membrana pegajosa sobre la piel de Elena, una arquitecta de 30 y tantos años atrapada en el purgatorio dorado de una casa demasiado grande para su única habitante. Desde el exterior, la propiedad en el suburbio de clase media alta de Dallas parecía la encarnación del sueño americano. Jardines inmaculados, ventanas que reflejaban el cielo azul inmutable y la promesa silente de estabilidad. Pero Elena sabía que las fachadas mienten con una pulcra convicción. La casa, construida con ladrillo de diseñador y mármol frío, era en realidad un cripta emocional, un mausoleo que ella misma había diseñado y luego habitado. La metáfora de su vida se hallaba en el vestíbulo, un espacio de doble altura que amplificaba el eco de su soledad. Cada paso resonaba, un juicio sónico que le recordaba la ausencia de otros sonidos, risas espontáneas, el trajín de una vida compartida, el simple rumor de la presencia. Se movía por las habitaciones como una sombra, tocando los muebles caros con la punta de los dedos, no para sentir su textura, sino para confirmar su solidez, la única constancia en un mundo interno que se desmoronaba. La noche llegaba temprano para Elena, un velo pesado que apagaba los matices del día. Su ritual nocturno comenzaba siempre igual, con la revisión obsesiva de los sistemas de seguridad. No buscaba protección contra intrusos externos. Lo que temía era la brecha interna, el momento en que la estructura de su autodisciplina cedería. Su ansiedad era un hilo invisible y tenso, una cuerda de violín a punto de romperse. Hoy, mientras verificaba el cierre magnético de la puerta de la cochera, un sonido la detuvo. No era un golpe, ni un crujido. Era un suspiro. Un sonido tan tenue que solo su mente hipervigilante pudo aislarlo del murmullo constante de la máquina del hielo. Se quedó inmóvil, el corazón latiéndole en la garganta, con la mano suspendida a mitad de camino del interruptor. Reconoció la fuente del sonido con una certeza helada. Venía del estudio, la única habitación de la casa que permanecía casi vacía, llena solo de cajas selladas de mudanzas nunca desempacadas. Ese estudio era el contenedor de todo lo que ella se había negado a integrar en su nueva vida, el pasado. La memoria tiene una textura, y para Elena, la de esa habitación era la de la negligencia fría, la del olvido forzado. Había prometido quemar esas cajas, liberarse de los fantasmas que contenían, pero la procrastinación, en su caso, era una forma de retención psicológica. El suspiro se repitió, un sonido antiguo y cansado. Elena encendió las luces del vestíbulo, inundando el espacio con una luz blanca y dura que pretendía disipar la oscuridad, pero que solo acentuaba las sombras angulares. Se acercó lentamente al estudio. El mini twist no estaba en lo que encontraría, sino en lo que el sonido representaba. No era un fantasma literal, era la manifestación auditiva de su propio núcleo de dolor. Al abrir la puerta, el olor a papel viejo, polvo y lavanda seca, el aroma de una carta de su abuela, la golpeó. Se dio cuenta, con un escalofrío que no era de frío sino de reconocimiento, que el suspiro no venía de una presencia, sino de la presión del aire moviendo el fleje de una de las cajas por la expansión térmica. Era la casa, viva en su inmensidad, respirando su pasado. Y ese pasado, ese aliento silencioso, era el verdadero intruso. Su refugio era, de hecho, su celda. Se prometió a sí misma, con la resolución de un adicto a la espera de la dosis, que mañana, definitivamente, abriría la caja de la abuela. Este aplazamiento era su estrategia de supervivencia más tóxica. Elena, o Elenita como la llamaba solo su madre en los momentos de vulnerabilidad forzada, era una obra maestra de la compensación excesiva. Su vida profesional era un monumento a la meticulosidad. Como arquitecta, diseñaba espacios que se sentían seguros, lógicos e impermeables al caos. Creía en la geometría como una forma de control emocional. Sus edificios eran rectángulos perfectos, sus planos milimétricamente precisos, porque en el plano, a diferencia de la vida, podía eliminar las variables humanas. Llevaba un uniforme de facto, trajes de corte limpio, colores neutros, gris carbón, azul marino opaco, blanco roto, como si su vestimenta fuera un escudo minimalista que repeliera el exceso de emoción. Su cabello oscuro, siempre recogido en un moño estricto, era otra capa de armadura. El único indicio de desorden interior era el ligero temblor en su mano izquierda cuando estaba bajo presión, un tic que solo ella notaba, pero que la aterrorizaba, pues era la prueba palpable de que la fortaleza que proyectaba era una ilusión. Su historia personal no estaba hecha de grandes tragedias, sino de la erosión lenta y constante de las expectativas.
Creció sintiéndose una pieza de mobiliario valiosa pero inamovible en su hogar. Sus padres, inmigrantes de primera generación que triunfaron en el negocio de los bienes raíces en Houston, vivían bajo la premisa de que el éxito es la única forma de amor. El afecto se medía en logros académicos, en el tamaño de la cuenta bancaria, en el prestigio social de su futura profesión. Elena nunca conoció el abrazo sin motivo, la validación incondicional. El amor para ella era un contrato, un quid pro quo donde su valor dependía directamente de su productividad. Esta dinámica creó en ella una hambre invisible, una necesidad insaciable de prueba, que se tradujo en su hiperactividad laboral. Trabajaba 14 horas diarias, no por ambición, sino por miedo al silencio, al momento en que la voz interna de sus padres pudiera volver a evaluar y encontrarla deficiente. El mini twist de su personaje se manifestaba en sus pasatiempos. A diferencia de su fachada de frialdad controlada, Elena coleccionaba vinilos de música folclórica latinoamericana, piezas desgarradoras y melancólicas sobre exilios, amores perdidos y la dolorosa belleza de la identidad fragmentada. En la soledad de su sala de estar, bajaba las persianas, se ponía los audífonos y permitía que esas melodías, llenas de lamento y pasión que ella se negaba a sentir, la inundaran. Era un vicio clandestino, su válvula de escape. Mientras escuchaba a Mercedes Sosa o a Violeta Parra, se permitía una lágrima silenciosa, la única manifestación de su yo auténtico. Pero en cuanto la canción terminaba, volvía a la arquitecta, a la superficie pulida. Hoy, sin embargo, el ritual se rompió. Al encender el tocadiscos, la aguja saltó. No era un fallo mecánico, era un acto fallido. En lugar de colocar el disco de la nostalgia controlada, había tomado por error el disco de la boda de su hermana, la única persona que se había atrevido a abandonar la jaula de oro familiar. La música de vals, exuberante y cargada de una alegría que ella consideraba ingenua, la hirió. La melodía le recordó que la vida que ella había construido era demasiado pequeña para la felicidad de otros, y que su casa, lejos de ser un refugio, era una prisión diseñada por el mandato familiar, un legado de expectativas no negociables que pesaba más que cualquier hipoteca. El temblor en su mano se intensificó. Su yo profesional perfecto se estaba resquebrajando. La herida central de Elena no era una cicatriz visible, sino una ausencia crónica. Era la falta de un lenguaje emocional dentro de su familia. En su hogar, las emociones no se expresaban, se gestionaban o se reprimían. El dolor era un signo de debilidad, la alegría un lujo innecesario. Esta educación le había enseñado a traducir la necesidad en eficiencia. Cuando sentía el impulso de buscar consuelo, lo transformaba en una revisión de planos. Cuando anhelaba intimidad, lo convertía en una reorganización meticulosa de su biblioteca. Su mundo interior era una habitación aislada, hermética, con la ventilación obstruida. El aire en ella era denso, reciclado, lleno de los residuos de sentimientos no procesados. Su herida se anclaba en la traición silenciosa de su madre. La madre de Elena, una mujer de una belleza formidable y una voluntad de acero, había usado la culpa como moneda de cambio emocional. Nunca la había golpeado ni gritado. Sus armas eran la decepción implícita, los suspiros dramáticos y la constante comparación con un estándar de perfección inalcanzable. El trauma de Elena no era el abuso físico, sino el abandono emocional bajo el mismo techo. Su casa de la infancia no fue un lugar de guerra abierta, sino de tregua tensa, donde la verdadera conexión se había evaporado hacía años. Elena había aprendido que para sobrevivir, debía ser invisiblemente impecable. Y esta exigencia se había grabado en su sistema nervioso, convirtiéndola en una mujer que creía que ser vista es sinónimo de ser juzgada y encontrada insuficiente. Esta configuración interna se manifestaba en sus relaciones. Elena no tenía pareja, ni amigos íntimos en el sentido verdadero de la palabra. Tenía alianzas funcionales, colegas de trabajo, conocidos con los que compartía un vino caro. Pero cualquier relación que demandara vulnerabilidad era abortada antes de empezar. El miedo al rechazo no era lo que la detenía. Era el terror a que alguien descubriera la verdad de su vacío interno, la arquitectura endeble de su ser. Ella sentía que, si alguien la conocía de verdad, encontraría no una persona, sino un borrador mal hecho. Era la eterna protectora de su propia ilusión. El mini twist llegó durante una videollamada con su socia de negocios, Sara. Discutían un proyecto en San Antonio, un complejo de apartamentos de lujo. Sara, con una franqueza que siempre desarmaba a Elena, le preguntó:
¿Por qué siempre construyes paredes, Elena? Mira tus diseños, todos son herméticos, perfectos para la defensa, no para la vida. Elena desvió el tema rápidamente, citando códigos de construcción y la necesidad de insonorización. Pero mientras colgaba, su mirada se posó en el enorme ventanal de su sala de estar. Afuera, la luz del atardecer teñía el horizonte de melocotón y azul profundo, una belleza incontrolable. En el vidrio, notó su propio reflejo, una figura tensa, con los ojos demasiado abiertos. Y justo en el centro del reflejo, vio algo que no había visto antes, la huella borrosa de una mano pequeña, probablemente un niño que había jugado en el jardín de la casa antes de que ella la comprara. Era una marca de vida que contrastaba violentamente con la pulcritud estéril de su existencia. Esta huella, este simple rastro de una existencia ajena, la confrontó con la verdad. Había pasado toda su vida construyendo un hogar que era, por diseño, impenetrable a la calidez. La casa que había diseñado para sí misma no era solo físicamente grande, sino emocionalmente vacía, un eco de la casa donde creció. La herida era la incapacidad de recibir, y su casa era el símbolo de esa carencia. El conflicto inicial no vino de una fuente externa, sino de la fisura que se abrió en la rutina de Elena. La perfecta maquinaria de su vida se detuvo debido a un evento insignificante, un apagón inesperado causado por una tormenta eléctrica de verano. La interrupción duró solo 15 minutos, pero en esa oscuridad, la narrativa de control de Elena se hizo añicos. La casa, despojada de su iluminación artificial y de la silenciosa sinfonía de los electrodomésticos, se convirtió en un espacio liminal. El silencio no fue un alivio, fue un agujero negro que succionó toda su atención hacia dentro. El conflicto era el enfrentamiento directo entre su ego profesional, la arquitecta que diseña fortaleza, y su yo herido, la niña que necesita refugio. En la oscuridad, ya no podía ver los contornos perfectos de su mobiliario ni las líneas limpias de las paredes. Solo podía sentir la inmensidad vacía de la estructura a su alrededor. Se dio cuenta de que su dependencia de la luz artificial no era estética, sino psicológica. La oscuridad la obligaba a confrontar las sombras internas que había estado evitando con la sobreexposición de la luz de neón y la hiperactividad. La ansiedad, su compañera habitual, se transformó en un pánico crudo. Se dirigió al estudio, buscando las velas y linternas que sabía que estaban en una de las cajas de mudanza, la misma que había respirado el día anterior. La caja de su abuela. Había retrasado este momento por años, porque abrir esa caja no era desempacar objetos, sino desenterrar testimonios. Mientras su mano temblaba buscando el interruptor de la linterna de emergencia, accidentalmente tropezó con la caja de cartón y ésta cayó, derramando su contenido en el piso de madera fría. El mini twist fue que, en lugar de encontrar cartas o recuerdos tiernos, lo primero que recogió fue un pequeño diario de bolsillo, cubierto con una tela gastada. No era de su abuela, sino de su madre. Un diario de cuando su madre era joven y recién llegada a los E.U. Elena lo abrió, guiada por el haz estrecho de la linterna. No esperaba encontrar poesía o confesiones de amor. Lo que encontró fue una lista. Una lista meticulosamente escrita en español arcaico, titulada Reglas de supervivencia para una dama en tierra nueva. Las reglas no eran sobre etiqueta social, sino sobre ocultamiento y autonegación. El primer punto, subrayado varias veces, decía, jamás muestres debilidad, la vulnerabilidad es la moneda del fracaso aquí. El segundo, haz que tu casa sea grande y fría, para que nadie se atreva a pensar que eres fácil de derribar. En ese momento de luz intermitente y descubrimiento íntimo, Elena comprendió que la casa que ella había diseñado no era un acto de originalidad arquitectónica, sino una recreación exacta, en escala de lujo, de la prisión emocional que su madre había construido para sí misma. Su casa no era un reflejo de su éxito, sino una manifestación tridimensional de la armadura generacional. El conflicto ya no era con el mundo, sino con el legado tóxico. Había heredado un mandato no verbal, no construir refugios, sino fortalezas infranqueables. El pánico cesó, reemplazado por una ira fría, la comprensión dolorosa de que su refugio era el monumento a la identidad sacrificada de su madre, y por extensión, a la suya propia. El descubrimiento del diario actuó como un catalizador, no de la liberación, sino de una tensión emocional ácida. Elena se aferró al diario, la linterna enfocada en su rostro, la luz resaltando las líneas de fatiga. La ira inicial se convirtió en un diálogo interno febril. Por un lado,
Sentía un resentimiento punzante hacia su madre por haberle inculcado un código de supervivencia tan destructivo. Por otro lado, sentía una compasión terrible por la joven madre que había escrito esas reglas en un momento de miedo y aislamiento cultural. Esta ambivalencia era la nueva forma de su sufrimiento. No sabía si odiar el legado o llorar a la portadora del trauma. Para manejar esta nueva avalancha emocional, Elena recurrió a su vieja estrategia, la actividad compulsiva. Pasó la noche despierta, no leyendo el diario, sino desmantelando el salón donde lo había encontrado. Empezó a mover cuadros, a cambiar la disposición de los muebles, a redefinir el espacio con una furia silenciosa. Era una protesta arquitectónica, un intento desesperado de demostrar que ella tenía el control sobre las paredes, sino sobre sus propios recuerdos. Quería que el espacio se rindiera a su voluntad, que dejara de ser un espejo de su pasado. Pero cada movimiento de un sillón o cada reubicación de una escultura solo resaltaba la rigidez de la estructura. La casa resistía su intento de redecoración emocional. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, moviendo una estantería pesada, Elena sintió un dolor agudo en la espalda. Cayó al suelo, no por la intensidad del dolor físico, sino por la rendición que conllevaba. Acostada en el mármol frío, mirando el techo inmaculado, se dio cuenta del mini twist. No estaba moviendo muebles, estaba tratando de recolocar su dolor. Y el dolor, como los cimientos de la casa, era estructural. No se podía simplemente mover o ignorar. Estaba allí, anclado. En ese momento de inmovilidad forzada, un recuerdo que había estado sellado durante años regresó con una claridad dolorosa. Recordó una tarde de su infancia. Ella, de unos 8 años, había traído a casa un dibujo de la escuela. Era abstracto, lleno de colores caóticos y brillantes, y ella lo había hecho con una alegría pura. Se lo mostró a su madre, esperando el elogio. Su madre lo miró, y en lugar de sonreír, le preguntó, ¿por qué no dibujaste una casa? Las casas son útiles. El arte es solo ruido. El recuerdo no era el rechazo en sí, sino la traducción que su mente infantil había hecho. La utilidad es el único camino hacia el valor. Ahora, tirada en el piso de su casa, útil y valiosa, Elena sintió la fractura. El dolor de espalda era el reflejo somático de su carga emocional. Había cargado con el peso de la aprobación, el peso del éxito, el peso de la casa perfecta, y su cuerpo finalmente había dicho basta. Se encontró sollozando por primera vez en años, no los sollozos controlados de la noche anterior, sino un llanto primitivo, desordenado, que resonaba en las paredes de doble altura. La casa, que siempre había amplificado su soledad, amplificaba ahora su duelo. Y en el centro de ese eco, comprendió la verdad de la intensificación. La casa era su reflejo, y si no podía mover el sillón, el objeto, era porque no podía mover la culpa, el sentimiento. Su refugio era, en última instancia, el monumento a su obediencia traumática. El punto de quiebre de Elena no fue dramático ni público, fue un colapso de la voluntad dentro de su propio espacio. Al amanecer, después de su noche de desmantelamiento fallido y lágrimas silenciosas, se levantó con una resolución helada. Si no podía reordenar la casa a través de la fuerza física, lo haría a través de la destrucción simbólica. Se dirigió a su oficina, la cúspide de su control profesional. Era una habitación diseñada para la eficiencia absoluta, mesas de cristal, archivadores automáticos, y una vista panorámica del vecindario que ella había contribuido a construir. En el centro de la mesa había un modelo a escala del próximo gran proyecto de su firma, un complejo de viviendas minimalista y sin alma en el centro de Austin. El modelo era una obra de arte en su precisión, diminutas maquetas de árboles, autos e incluso figuritas humanas que representaban la vida que el diseño prometía. Para Elena, este modelo era la prueba tangible de su valor, su talismán contra la insuficiencia. El mini twist llegó cuando tomó el modelo. En lugar de examinarlo con orgullo profesional, lo miró con un asco repentino. Vio en él no un proyecto exitoso, sino un nido de soledad, otra estructura diseñada para mantener la emoción a raya. La crisis no fue una explosión, sino una implosión silenciosa y absoluta. Con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, Elena lo arrojó al suelo. No lo estrelló contra la pared con rabia, sino que lo dejó caer desde la altura de su pecho. El sonido del plástico rompiéndose y las figuras diminutas esparciéndose por el piso de madera pulida fue el grito mudo que su garganta no podía emitir. Mientras observaba los restos,
El complejo de departamentos en miniatura ahora fragmentado, las pequeñas personas de plástico rotas y dispersas, sintió un vacío aterrador, seguido inmediatamente por una liberación momentánea. Había destruido el símbolo de su prisión dorada. En el medio de la oficina, de rodillas entre los escombros de su éxito, Elena se encontró con el pánico existencial. Se dio cuenta de que si su valor no estaba en sus edificios, entonces no tenía valor alguno. La identidad que había construido a lo largo de 3 décadas, la mujer fuerte, eficiente, la arquitecta perfecta, era tan frágil como ese modelo de plástico. Esta crisis marcó el punto de no retorno, el momento en que su mecanismo de negación falló por completo. La casa perfecta que ella había creado para ser su refugio la había traicionado, revelándose como el testigo mudo de su vacío. Se quedó inmóvil, observando una diminuta figura de plástico de un hombre de negocios, con el brazo roto, tendido junto a un árbol de maqueta. En esa imagen ridícula y patética, Elena vio su propia alma, fragmentada, inútil sin su función, y sola. El refugio se había convertido en un campo de batalla, y ella era la única y exhausta superviviente. El periodo inmediatamente posterior a la destrucción del modelo fue la noche oscura del alma de Elena. Se retiró a un estado de aislamiento casi catatónico. Dejó de trabajar. Dejó de responder llamadas. La casa, antes meticulosamente limpia, comenzó a reflejar su desorden interno. Los platos se acumularon en el fregadero de acero inoxidable, el polvo se asentó como una fina capa de indiferencia sobre las superficies. Elena se movía entre el sofá y su cama, vestida con la misma ropa, sintiendo el peso de la depresión opaca, esa tristeza que no grita, sino que silencia. El punto más bajo no fue la inactividad, sino la anulación de la esperanza. Se convenció de que no había nada en ella para reconstruir. Si la arquitecta no era real, ¿quién quedaba? Se sentía como una estructura vacía después de una demolición. Había desmantelado su fachada, pero no había cimientos debajo para empezar de nuevo. La casa, en este estado, se convirtió en una cámara de eco de su insuficiencia, cada rincón un recordatorio de su fracaso en crear calidez o vida. En medio de esta oscuridad, Elena se encontró nuevamente frente a la caja de su abuela, el epicentro del desorden y el inicio de su quiebre. En lugar de evitarla, se sentó en el suelo, rodeada por los restos del modelo, y por primera vez, abrió la caja completamente. Buscó el diario de su madre, pero lo que encontró la detuvo. Era un objeto pequeño y humilde, un pañuelo de tela, bordado a mano con hilo de oro deshilachado. Era de su abuela. Tenía el olor persistente de lavanda y vejez. El mini twist radicó en lo que el pañuelo contenía, doblado cuidadosamente en su centro. No era otra regla ni un sermón, era una semilla de aguacate seca. Junto a ella, una nota, escrita con la letra temblorosa de su abuela: «Mi niña, planta esto». Una casa grande sin algo vivo creciendo adentro, no es casa. Es solo madera y piedra. La abuela, que había vivido en la austeridad pero con una riqueza emocional que sus padres habían negado, le había dejado un código de vida, no un código de supervivencia. Este objeto, tan humilde y orgánico, contrastaba violentamente con el ambiente estéril y controlado de su casa. En el punto más profundo de su desesperación, cuando creía que su valor era nulo, la abuela le ofrecía una tarea, la de nutrir algo vivo. La oscuridad emocional de Elena se hizo aún más densa por la vergüenza. Se avergonzaba de la facilidad con la que había arrojado la vida, simbólica, al suelo, y de lo difícil que le resultaba ahora simplemente permitir que algo creciera. Este pañuelo y la semilla no la curaron, pero la confrontaron con la elección: seguir pudriéndose en la oscuridad o arriesgarse a la vulnerabilidad de la vida. La casa había dejado de ser su refugio. Ahora era su desierto, y la semilla, su única esperanza. El proceso de sanación de Elena comenzó con un acto de fe absurdo: plantar la semilla de aguacate. Lo hizo con las manos temblorosas, utilizando una maceta de cerámica blanca que encontró en la parte trasera de la cochera, tierra de un jardín que nunca había cuidado, y la luz tenue de una ventana del lavadero. No lo hizo con alegría, sino con una disciplina sombría, como si fuera el único proyecto que le quedaba y que, de alguna manera, honraría la memoria de la única persona que había ofrecido amor incondicional. Este pequeño acto fue el punto de inflexión. Al enfocar su energía obsesiva, que antes dedicaba a la eficiencia y el control, en el cuidado y la paciencia, Elena cambió su patrón neuronal. No podía obligar a la semilla a germinar. Tenía que esperar, confiar en el proceso,
y aceptar que el crecimiento es lento e imperfecto. Esta espera se convirtió en una meditación forzada sobre la aceptación. La claridad que emergió no fue un rayo de luz, sino una lenta filtración. Elena se dio cuenta de que su miedo a la vulnerabilidad no venía de ser herida, sino de ser reemplazable. En la casa de su infancia, se sentía como si su valor fuera condicional, como si la perfección la hiciera indispensable. Pero el pañuelo y la semilla le enseñaron que la verdadera conexión no se encuentra en la solidez inmutable de una fortaleza, sino en la fragilidad compartida del crecimiento. El mini twist de esta etapa fue la conversación que finalmente tuvo lugar. Llamó a su hermana, a quien no había hablado en meses, no para disculparse ni para buscar consuelo, sino para preguntarle algo mundano, como regar un aguacate. La hermana, sorprendida, respondió con una risa genuina. Esta risa fue la clave. Elena, por primera vez, sintió que su pregunta, una pregunta inútil y no productiva, era aceptada sin juicio. La hermana no le dio consejos técnicos. Le habló de conexión con la tierra y de la satisfacción de nutrir. Mientras colgaba, Elena miró la diminuta maceta. Aún no había brote. Pero la habitación ya no se sentía fría. El foco de su atención se había movido de las paredes externas, la arquitectura de defensa, a la vida interna, la nutrición del alma. Entendió que su casa no se había sentido refugio porque ella misma no se había permitido ser un refugio. Estaba empezando a habitar su propio cuerpo de una manera que nunca antes había hecho. La claridad era simple, pero devastadora. El refugio no se construye con ladrillos y mármol, se cultiva con paciencia y vulnerabilidad. Su casa seguiría siendo grande, pero por primera vez, Elena estaba llenando un pequeño rincón con la promesa de la vida. La reflexión de Elena durante las siguientes semanas se centró en la arquitectura del alma. Pasó horas en silencio, sentada junto a la maceta, observando la tierra. Había transformado su hiperactividad en quietud intencionada. El miedo a la insuficiencia no había desaparecido, pero ahora tenía una contranarrativa, la de la semilla. La lección emocional más profunda que Elena desenterró fue sobre la economía del afecto. Se dio cuenta de que había vivido bajo la creencia de que el amor es un recurso escaso que debe ser ganado con un desempeño perfecto. Esto la había llevado a construir una vida de carencia autoimpuesta, donde el éxito material era solo un sustituto pobre de la conexión humana. La casa, con su opulencia y su vacío, era la representación física de esta falacia. El mini twist de la lección fue un descubrimiento inesperado. Mientras limpiaba el polvo acumulado en el ático, encontró un álbum de fotos. No era el álbum familiar oficial de vacaciones y logros, sino uno de fotos instantáneas, escondido. En estas fotos, su madre no era la figura estricta y controladora que recordaba. Había fotos de una joven sonriendo sin reservas, bailando con amigos, con el cabello suelto, antes de que el peso del éxito la obligara a construir su propia fortaleza emocional. Había incluso una foto de su madre, embarazada de Elena, mirando por la ventana con una expresión de miedo palpable, pero también de esperanza ingenua. Elena se dio cuenta de que su madre no había sido un monstruo, sino una víctima de su propio miedo cultural y económico. Las reglas de supervivencia del diario no habían sido escritas para castigar, sino para protegerse de la aniquilación en un entorno nuevo y hostil. El trauma no era una agresión dirigida a ella, sino un legado de supervivencia mal codificado. Esta comprensión liberó a Elena del resentimiento paralizante. El nudo en su pecho se aflojó al entender que el amor de su madre había estado allí, enterrado bajo capas de miedo y la necesidad de parecer fuerte. La verdadera lección era que la fortaleza no reside en la impenetrabilidad, sino en la capacidad de ser testigo del propio dolor y del dolor de los demás. La casa no era un refugio porque había sido diseñada para excluir, en lugar de para contener. La casa, para convertirse en hogar, necesitaba la circulación de la verdad, no el control de la imagen. Elena ya no necesitaba demoler su casa para escapar. Necesitaba abrir las ventanas y permitir que la vida, con todo su desorden, entrara. El refugio real era la compasión, hacia su madre, y finalmente, hacia ella misma. Habían pasado 3 meses. La casa seguía siendo la misma estructura de ladrillo y mármol, pero la atmósfera había cambiado. Elena no había redecorado dramáticamente. Su cambio era más sutil, más profundo. Había abierto las cajas restantes del estudio, no con miedo, sino con curiosidad histórica. Había colgado el dibujo de colores caóticos de su niñez en su oficina, junto a sus planos de diseño,
como un manifiesto de la imperfección. El final de la historia se centra en el momento de la germinación. Elena está en el lavadero, con la luz dorada del sol de la mañana entrando por la ventana, el aire denso y tranquilo. Está regando la maceta. Y allí, después de meses de espera, ve el broto. Un pequeño tallo verde pálido, curvado hacia la luz, rompiendo la superficie de la tierra. No es un gran árbol, sino la promesa de la vida que se resiste a la inercia. Elena no llora. Simplemente toca el pequeño tallo con la punta de su dedo, sintiendo la suavidad vulnerable. En ese toque, se da cuenta del mini twist final, el que lo cambia todo. La casa, la estructura, no era el problema. El problema era su definición de refugio. Se levanta y camina hacia el vestíbulo, el espacio de doble altura que antes amplificaba su soledad. Ahora, lo ve de manera diferente. Ve las paredes como un lienzo neutral, un contenedor listo para ser llenado con una vida auténtica. Abre la gran puerta de roble que da al jardín, y por primera vez, el sonido de la calle, el ruido de los pájaros, el murmullo de la vida exterior, entra. La casa, el lugar que había sido su armadura, se convierte en su portal. En lugar de trabajar, llama a su hermana y la invita a cenar, sin motivo, solo porque quiere compartir la quietud del brote. Mientras prepara la cena en su cocina inmaculada, deja la radio encendida. No es música folclórica melancólica, sino jazz suave y despreocupado. La melodía llena el espacio, un sonido de improvisación controlada que simboliza su nuevo estado mental. La última imagen es cinematográfica y poética. Elena se sienta en la mesa de su gran comedor de mármol. Coloca la pequeña maceta en el centro, la única pieza decorativa. Se sienta sola por un momento, pero ya no se siente sola. La casa es grande, sí, pero ya no la oprime. Es simplemente un espacio para su crecimiento. Mira la semilla, ahora un brote, y luego mira las paredes. Ya no ve la fortaleza de su madre, sino la posibilidad de su propia casa, un lugar donde el control se ha rendido al cuidado. La casa, que no era refugio, ahora empieza a serlo, no por lo que es, sino por quien está empezando a ser ella dentro de sus paredes. El hogar verdadero no es la ausencia de peligro, sino la presencia del alma. No se construye para guardar la perfección, sino para contener la vulnerabilidad. Y solo cuando se permite que lo frágil e imperfecto eche raíces en el mármol de la vida, el silencio de las paredes se transforma en el eco de la paz.